Muy buenos días. Comenzamos la semana número 5 estudiando la epístola a los Filipenses. Comenzamos la semana un poquito diferente a lo habitual, porque ayer domingo no pudimos emitir el culto en directo por un problema técnico. Los chicos que trabajan, los hermanos que están todos los fines de semana ayudando en esta área, pasaron un momento muy desagradable, con mucha tensión, no entre ellos, por supuesto, sino por la carga y la responsabilidad de no poder emitir el culto tal como planeábamos hacerlo. Se ha tenido que preparar en diferido, lo cual a su vez también lleva muchas horas de dedicación y algunos habéis tenido que tener paciencia para ver el culto unas cuantas horas después de que lo hayamos celebrado. Aún así, el culto fue verdaderamente maravilloso, como cada domingo, disfrutando de la presencia de hermanos que nos visitaron de otros lugares de España y que habitualmente nos visitan en esta época veraniega. Así que hemos tenido una mañana inolvidable y confiamos en que aquellos que habéis visto el culto en diferido hayáis podido disfrutar también de la alabanza y la palabra de Dios. Esta semana vamos a marcar algunas muy pequeñas diferencias. Algunos de vosotros me pedís que no deje de preparar con los Play Biblia aquellas anécdotas, historias bíblicas que estas últimas semanas he estado colocando. Obviamente el texto de Filipenses no nos permite, porque no es como Hechos o los Evangelios, donde hay historias que se pueden contar. Aquí básicamente es una carta que Pablo está escribiendo y no da margen para preparar nada en relación a fotografías o imágenes que puedan ilustrar lo que Pablo nos está diciendo. Sin embargo, he preparado para el final, porque no va a tener que ver con el tema de Filipenses, algunos de los Play Biblias que a lo largo de estos últimos 2 años he ido preparando. Lo he adornado un poquito con una música de fondo y espero que también os haga ilusión y que sea de bendición. También quiero deciros que doy muchas gracias a Dios por los mensajes que diariamente me ponéis a través de YouTube o aquellos hermanos que me escriben a través del WhatsApp. Leo cada uno de los mensajes, procuro responderlos, hago lo posible por responderlos cada día. No siempre es posible hacerlo porque a veces todo demanda tiempo y mientras más mensajes hay, más complicado se hace. Pero quiero agradeceros sinceramente, y hay algunos mensajes que son relevantes, que son de mucho ánimo, y espero compartir algunos de ellos en los próximos días, ya que estamos en una época veraniega. Intentamos tampoco no distraernos demasiado del objetivo de este devocional, que es la sencilla meditación en la palabra de Dios, intentando quitar enseñanzas que nos desafíen, que nos bendigan y que nos ayuden a mantenernos bendecibles. En el día de ayer el tema de Abraham fue pórtate bien y lo hizo en base a Filipenses capítulo 1 versículo 27 a la primera parte del capítulo 2 versículos 1 al 4. Los puntos que Abraham utilizó fue: pórtate bien en la vida, pórtate bien en la sociedad, pórtate bien en el sufrimiento y pórtate bien en la iglesia. Realmente cuando un cristiano se porta mal, pues está manteniendo una conducta incoherente. No solo está afectando el testimonio de la iglesia y el suyo propio, que pierde eficacia y poder, sino que está mandando un mensaje que contradice el mensaje del Evangelio. Por lo tanto, los creyentes somos llamados a tener buena conducta, a vivir de una manera que glorifique el nombre del Señor.
Y esto es precisamente lo que Pablo les va a decir aquí en el capítulo 1 y el versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. No cabe duda que los consejos que Pablo da a los filipenses en esta sección tienen una serie de exhortaciones que deben hacernos pensar. Si nosotros le preguntásemos a un entrenador de fútbol, por ejemplo, ¿qué necesita un equipo para alcanzar la victoria? Si él de veras entiende el juego, al menos nos va a dar 3 características fundamentales. La primera de ellas sería una buena defensa. Generalmente los que ganan balones de oro en el fútbol, como Messi o Cristiano Ronaldo, forman parte de la delantera de un equipo, es decir, de la ofensiva. Pero ellos siempre también nos dicen de que ellos no pueden alcanzar esos premios por sí solos. Lo alcanzan gracias a que forman parte de un equipo, y un equipo está conformado también por una buena defensa que va a garantizar el que los que forman parte del ataque, de la ofensiva, puedan también obtener los resultados deseados. Así que un equipo, para obtener la victoria, debe tener una buena defensa, una buena ofensiva para poder conseguir los goles o los tantos que van a llevarles a la victoria, pero básicamente lo que debe haber en el contexto de un equipo para obtener un triunfo es una buena actitud, una buena actitud. Y es precisamente esto lo que Pablo consideraba necesario en relación a la iglesia, a los filipenses y a los cristianos en general, que estamos librando una batalla. Estamos en un campo de juego, pero no de un juego básicamente deportivo. Nuestra batalla es espiritual. Satanás es nuestro enemigo y él tira a matar. No intenta hacer un daño pequeño. Él nos quiere aplastar. Él nos quiere dejar sin oportunidades. Por eso es importante que nosotros mantengamos estos ingredientes en la vida de la iglesia y en la vida personal para obtener la victoria frente a un mundo que se vuelca a veces agresivamente en contra de los cristianos. Pablo no estaba seguro del destino inmediato que le esperaba aquí sobre la tierra. Él confiaba que por las oraciones y la mediación del Espíritu Santo todo redundaría en su liberación. Pero la sombra de la muerte y de la condena final estaba sobre él y años más tarde se concretaría bajo las espadas del Imperio Romano. Pero ya nos ha dicho que si fuera por su deseo personal, él hubiese querido irse a los cielos, pero creía que era más necesario y más provechoso que aún permaneciera aquí sobre la tierra, ayudando a los creyentes, aconsejando a los creyentes, y él escogió también quedarse aquí a servir al Señor y a los hermanos. Y entonces se centró en aquello que era su gran preocupación en ese momento. ¿Cuál era? El bienestar espiritual de los cristianos, en este caso en Filipos. También en otros lugares, porque desde esa cárcel mandó otras cartas que son llamadas las cartas de la prisión. Pero luego él coge aquí la pluma y habla con los filipenses. Y podemos descubrir al menos 3 figuras
que él asume en el lenguaje que utiliza. No vamos a decir que él realmente estaba pensando exactamente en presentarse así, pero la lectura que tenemos delante nos recuerda algunas ilustraciones que pueden ayudarnos para que la enseñanza a nosotros en esta mañana sea un poquito más precisa. Y entonces hay una exhortación general de Pablo como el magistrado, como un funcionario público que está destacando la dignidad de la ciudadanía que los filipenses tenían y que era mucho más elevada que aquella que Roma les había otorgado y de la cual los filipenses se sentían verdaderamente orgullosos. Luego hay una estrategia especial como entrenador. Y de pensar en el tema de la ciudadanía y en el aspecto, diríamos, de un funcionario público, ahora Pablo comienza a centrarse en una especie de competencia atlética. Y entonces les habla allí de estar firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y finalmente habla de Pablo, el general, dándole ánimos para la batalla. Y entonces les dice, en nada intimidados por los que se oponen, lo cual para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto viene de Dios. Así que Pablo, el magistrado, les va a recordar que ellos deben tener un testimonio acorde a la dignidad de la ciudadanía que ellos representan ante el mundo. En otro lugar Pablo dirá, somos embajadores en nombre de Cristo. Tenemos una responsabilidad. Como miembros de la iglesia, nuestra conducta tiene que reflejar lo que el Evangelio ha hecho en nuestras vidas. Tenemos que vivir de acuerdo a la ciudadanía. Y en Filipenses 3:20, que ya vamos a llegar a ese texto, Pablo les habla de una ciudadanía más elevada que la romana y les dice, desempeñen sus obligaciones como buenos ciudadanos, porque pertenecéis al reino de Dios. Por lo tanto, debemos ser leales al Señor y a los hermanos y a la iglesia, que es, diríamos, la familia del Señor y la que representa a Cristo aquí sobre la tierra. Pablo, el entrenador, tiene una estrategia también específica, una competencia atlética, y en su exhortación deja la idea de la ciudadanía, aunque los romanos celebraban juegos atléticos y olímpicos que eran muy famosos. Y entonces habla de una posición defensiva, firmes en un mismo espíritu. Luego también una posición ofensiva, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y finalmente una actitud victoriosa, en nada intimidados. Es fundamental creer en la posibilidad de la victoria. Pablo sabía que contra Satanás necesitamos más que destreza y determinación. Su actitud de confianza, no en el esfuerzo humano, sino en el Señor Jesucristo, les llevaba a asegurar la victoria. Vosotros vais a ganar. Por eso les dice, para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación. Y esto es probable que tenga que ver con una especie de comunicado de vida, como se daba en el circo romano. Cuando el emperador levantaba el dedo, los contendientes que habían sobrevivido podían vivir, pero si él bajaba el dedo, pues todos serían ejecutados. Nosotros, aun cuando sufrimos por causa de Cristo, va a decir Pablo aquí, vamos a tener una doble seguridad. Por un lado, de conocer la victoria, y por el otro lado de saber que aun cuando sufrimos por causa del Señor, eso está siendo una certeza para nosotros de que pertenecemos al reino de Dios. Así que vamos a orar en esta mañana
pidiendo al Señor que nos ayude a aplicar esta verdad en nuestra vida personal. Amado Padre, venimos a ti en esta mañana agradecidos por tu palabra, pidiéndote, Señor, que nos ayudes a vivir como es digno de tu llamado, que podamos, Señor, librar esta batalla, este combate, esta lucha en unidad, en buena actitud, de modo tal que aunque el mundo y las circunstancias a veces traigan sufrimiento a nuestra vida, podamos sabernos que te pertenecemos a ti y que vamos camino al cielo. Te adoramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para seguir meditando en este hermoso párrafo de Filipenses. Mientras tanto, manteneos bendecibles.